Hola, bienvenidos a una cápsula más de química. Hoy vamos a hablar acerca de la valencia y los estados de oxidación. Para ello, entonces vamos a tener que aprender estos dos conceptos. El primer concepto es el de valencia. Valencia y estados de oxidación suelen ser muy confundidos entre los estudiantes, pero son muy diferentes. La valencia es básicamente el número de electrones que un átomo está dispuesto a compartir o ceder para alcanzar un mayor estado de estabilidad. Es decir, que es la cantidad de electrones que debe ganar o perder para alcanzar su estado de gas noble. Pero al mismo tiempo, es un valor que se permite predecir el número de enlaces que tiene un elemento. A diferencia de los estados de oxidación, que son básicamente un indicador del grado de pérdida o de ganancia de electrones que un átomo tiene para alcanzar el valor de gas noble. La gran diferencia es que la valencia es un número estrechamente positivo, en cambio los estados de oxidación pueden tener tantos valores positivos como negativos, porque en la valencia simplemente implica la cantidad de enlaces que podría realizar. En cambio los estados de oxidación es el movimiento de electrones que se da, si esos electrones fueron cedidos para formar la molécula o si fueron obtenidos para lo mismo. Entonces, además, que en los estados de oxidación nosotros damos a entender que la molécula es 100% iónica, porque las moléculas que vamos a observar no son totalmente iónicas todas. Algunas son simplemente compuestos polares, compuestos con enlaces covalentes polares. Entonces vamos a hacer un poco de ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces vamos a empezar utilizando la valencia del carbono. Entonces, la valencia del carbono, nosotros hemos visto a través de las estructuras de Lewis y la configuración electrónica que el carbono tiene 4 puntos, ¿cierto? Son los 4 electrones de los electrones de valencia. Como tiene 4 electrones y por cada electrón desapareado se forma un enlace, significa que el carbono puede formar un total de 4 enlaces. Es por esto que nosotros decimos que el carbono tiene una valencia de 4. Ahora, veamos un ejemplo con un estado de oxidación. Tomemos una molécula muy simple, algo como el CO2. Cuando nosotros tomamos el CO2, nosotros estamos viendo la interacción que tiene un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno. Es decir, que vamos a dibujarlo por aquí. Entonces tenemos a un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno porque forman un doble enlace entre ellos y tenemos acá los pares de electrones. Cuando entonces vamos a hacer el análisis de los estados de oxidación, debemos visualizar cuál de ellos es el más electronegativo. En este caso, entre el oxígeno y el carbono, el más electronegativo es el oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad bastante alta, lo que hace que los electrones se muevan en dirección hacia el oxígeno. Como los electrones se mueven en dirección hacia el oxígeno, significa entonces que la valencia que va a tener el oxígeno va a ser negativa, porque va a significar que él está tomando esos electrones para sí. En cambio, como el carbono está perdiendo los electrones porque el oxígeno se los está llevando, entonces diríamos que tiene una carga positiva. ¿Cuál va a ser entonces los estados de oxidación para esta molécula? Será muy simple. Para el oxígeno, siempre que estemos hablando de óxidos, tendrá un valor de 2 menos. Entonces, si un oxígeno tiene un valor de 2 menos y tenemos dos oxígenos, significa que el carbono está sufriendo un 4 menos. Por lo tanto, como la molécula es neutra, es decir, el CO2, si ustedes miran acá, no tiene ningún valor negativo o positivo, simplemente es el CO2 y punto, significa que la molécula es neutra. Si tenemos dos cargas negativas a cada lado, tendríamos un total de 4 cargas negativas. ¿Cómo hacemos para neutralizar 4 cargas negativas? Utilizando 4 cargas positivas. Eso significa que el carbono tendrá un estado de oxidación de 4 más o más 4, como quieran escribirlo. Entonces observamos que en este caso, en la molécula del CO2, el carbono tiene un estado de oxidación de más 4 o 4 más y el oxígeno 2 menos o menos 2, como quieran decirlo. Entonces ven que para ambas la valencia, y si hiciera aquí mismo la molécula del CO2, para ambos me da que el número es 4, pero lo que cambia es el valor, es el signo.
Entonces, para que tengan muy en cuenta la diferencia entre la valencia y el estado de oxidación. Hay diferentes tipos de elementos en la tabla periódica que tienen diferentes valores de números de oxidación, porque esto dependerá de qué tan cerca están ellos de volverse un gas noble. Hay elementos cuya vía más rápida para ser un gas noble no es ir hacia adelante, es ir hacia atrás. Por ejemplo, los metales alcalinoterrios o los metales alcalinos, ellos se caracterizan porque para ellos es mucho más fácil perder uno o dos electrones y tomar la configuración del gas noble anterior que ganar 8 o hasta más electrones para obtener la configuración de gas noble. Es una cuestión de practicidad y los elementos van hacia lo práctico, hacia lo que es potencialmente conseguible. Entonces, por esta razón, hay elementos que tienen estados de oxidación más uno, más 2, más 3, o incluso hay otros que son tan versátiles como como el manganeso, que es un metal de transición, que puede tener un valor de hasta 7 más, es decir, que puede perder hasta 7 electrones para alcanzar su estado de gas noble. Entonces, esto dependerá de cada elemento. Los no metales, que son los que pertenecen al bloque P, generalmente tienen valores bajos, a excepción de unos cuantos elementos, como los halógenos, los cuales pueden darse el lujo de ganar o de perder electrones. Para ellos alcanzar ese estado de máxima estabilidad, pueden ganar simplemente un electrón y tener la configuración noble del gas noble que está inmediatamente en su periodo, o pueden perder absolutamente todos sus electrones e ir hacia la configuración del gas noble anterior. Eso dependerá de las condiciones, es decir, el elemento decide cuándo es una buena idea perder todos sus electrones o cuándo es una buena idea ganarlo, y eso dependerá de su pareja. Dependiendo de la pareja, el elemento se comportará de una forma diferente. También tenemos lo que se llaman los grupos poliatómicos, que son básicamente moléculas que poseen también una carga. Hay cientos de ellas, pero por ahora las más comunes que nosotros podríamos encontrar son el ion amonio, que es el NH4+, o el ion cianuro, que es el Cn-, que ya lo habíamos visto en una estructura en el pasado. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y para ello entonces les sugiero que descarguen esta tabla periódica. En esta tabla periódica están todos los valores de los estados de oxidación de los elementos y están en muy buena resolución. Pueden bajarla a través de esta página web que les dejo aquí, esta que se llama www.compoundchem.com. Ustedes entran allí y pueden descargarla, es totalmente gratuita, se la recomiendo mucho para sus posteriores exámenes. Y estos son lo que vamos a ver acerca de la valencia y los estados de oxidación y nos veremos luego en otros videos donde podemos practicar estos ejercicios. Muchas gracias.